va a aclarar un montón de dudas sobre algo tan cotidiano como es el mosquito. Y no cualquier mosquito, el mosquito del dengue. ¿Por qué? Porque él vino desde Chile aquí a Argentina a estudiarlo. Él es biólogo, doctorado en ciencias y microbiología. Él es cubano, pero estudió en la Universidad de Chile. Vino acá a la Argentina porque el mito cuenta, y vamos a ver si es mito o no es mito, que el dengue, el mosquito en realidad, en Chile no hay mosquitos. ¿Es así? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido Muy al bien, balcón. muchas gracias. ¿Hay mosquitos en Chile o no hay mosquitos en Chile? Chile continental no tiene mosquitos, Qué registrados increíble. desde aproximadamente 1960. Sin embargo, la de Pascua, que es una región chilena, sí tiene mosquitos. Ah, ¿es el único lugar en Chile que tiene mosquitos? Sí, registrado y reportado en la actualidad, sí. Ay, mira vos. Entonces tuviste que venir acá. ¿Elegiste algún punto en particular para venir a estudiarlos? Bueno, yo realmente me dedico a entender el funcionamiento básico, lo que hago ciencia básica, cómo funciona el virus dentro de la célula. Ujú. Y claro, en estos momentos me encuentro en la Fundación Instituto Leloir, en el Laboratorio de Biología Molecular, bajo la dirección de la doctora Andrea Gamarnik, que sin duda es un referente para los estudios del dengue en el mundo entero. ¿Cómo estás, Leandro? Te quiero preguntar, porque realmente es muy particular estudiar científicamente el mosquito del dengue. ¿Cuál fue tu interés específico sobre esta materia? ¿Por qué? Mira, los virus son entidades biológicas súper interesantes. ¿Por qué? Porque son millones de veces más chicos que una célula, más pequeños, y aún así son capaces de entrar y tomar el control de la célula completa y ponerla en su función. Digamos que son como ladrones que entran a una fábrica y la ponen en su función. Dengue es muy interesante porque en la actualidad se estima que aproximadamente 390 millones de personas anualmente sufren de infecciones por dengue. Dengue, no solamente dengue febril, sino también dengue hemorrágico. Y en la actualidad no hay ni vacunas efectivas ni fármacos antivirales para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, mi motivación un poco como microbiólogo es entender qué características tiene este virus tan pequeño, cómo se relaciona con las células del hospedero, por qué puede ir a ciertos tejidos y por qué no a otros, y cómo produce la enfermedad. Un poco esa es mi pasión, es mi vocación por la virología del dengue. ¿Durante los años mutó el virus? O sea, ¿se pudo ir adaptando a distintos cambios? ¿O es el mismo virus que se mantiene igual como desde su origen? Claro, es una pregunta muy interesante. El virus dengue, así hablamos generalmente, realmente se divide en 4 serotipos, que se llaman dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Inicialmente, por estudios genéticos y filogenéticos, tiene un origen selvático, es decir, que estaba en las poblaciones de primates, no humanos, en la selva, y ahí era el ciclo. Posteriormente, con la urbanización, pasa a los humanos, ¿no? Y sí, claro, se ha establecido ya un ciclo hace muchos años que es independiente del ciclo selvático, que es lo que se llama el ciclo urbano. Este virus es bastante conservado y sí presenta variaciones, digamos, no tiene una tasa de mutación alta como el ejemplo de VIH o de influenza, pero sí, presenta algunas variaciones genéticas y antigénicas. ¿Esas variaciones se dan en el tiempo o se dan entre como, no sé si está bien dicho, como distintas o especies, o no sé si la palabra es cepa, o es más una cuestión temporal de que se va adaptando quizás a los cambios? En el caso de dengue hablamos de serotipos. Serotipos. Serotipos que son 4, como te comentaba anteriormente. Estos serotipos tienen una variación individual a muy pequeña escala que da lugares a microgrupos genéticos dentro de cada serotipo. Creo que no logran como diferenciarse en nuevos serotipos o nuevas especies o cuasiespecies o subespecies dentro de un serotipo. Te quiero preguntar, Leandro, sobre
sobre digamos, tu interés científico sobre los experimentos. ¿Cuál es el fin que tiene uno como científico? ¿Es solamente la cuestión, digamos, propia de la ciencia lo que vos buscás como tu interés? ¿O buscás a lo mejor también darle una conciencia social con tus estudios sobre el virus? Ambas. Ujú. Como te decía, para mí esto no es un trabajo, es vocación, es pasión. Todos los días me despierto con mucha curiosidad y con la motivación desde que empecé a estudiar por los resultados de los experimentos. Me encanta esto. Nosotros, independientemente, tanto en Cuba como en Chile, bueno, recién llegué a Buenos Aires en la Noche de los Museos, también los chicos de la Fundación del Instituto del Bar, vi que acá también se hacen actividades de divulgación. Entonces nosotros como científicos, un grupo, también tenemos como objetivo hacer actividades de divulgación científica. Esto se traduce en hacer charlas, digamos, en colegios, campañas de divulgación en lugares o sectores que son vulnerables, y Ujú. transmitir la ciencia de una forma que sea un poco más entendible, es decir, términos que puedan llegar a ser comprendidos, ¿no? Y claro, ser útil a la sociedad. Ujú. Y para ya ir un poco más a qué es lo que transmite el dengue, ¿cuáles son los principales síntomas que podemos, tenemos algunos los más comunes, como es fiebre, dolor de cabeza, los síntomas gripales, pero en los casos más graves o quizás en las cepas más, en los serotipos más fuertes del virus, ¿cuáles son los síntomas más preocupantes o quizás los más graves? Claro, los síntomas de una infección primaria, porque, a ver, el dengue grave o el dengue hemorrágico usualmente sucede después que hay una segunda exposición al virus. Ujú. Es decir, la primera infección por dengue es una infección con síntomas tipo gripe, tipo influenza, que son los que tú describías. Usualmente la segunda infección es la que produce que haya una alteración del sistema inmunológico. El dengue per se no produce la enfermedad, sino es una inmunopatogenia, es decir, la reacción del sistema inmunológico, del propio sistema inmunológico, es lo que hace que hayan alteraciones vasculares, por ejemplo, la disminución de las plaquetas, la ruptura de los vasos sanguíneos, la acumulación de fluidos corporales y las hemorragias, en el fondo, que conducen a un choque multiorgánico y la muerte en muchos casos. Los síntomas de alarma de dengue grave están relacionados con dolor abdominal, con vómitos, pérdida de líquidos y, bueno, después la aparición de sangrados que pueden ser en las encías, en las regiones oculares, sangrados digestivos. Son los que se describen como signos de alarma. Sobre todo el dolor abdominal es un indicador de un posible dengue grave. ¿Y puede pasar que una misma persona esté infectada por dos serotipos diferentes en el mismo momento? ¿O es como ya es como un unicornio, por así decirlo? Mira, no he leído al respecto, porque usualmente cuando hablamos de brotes o de epidemias, ¿no? Epidemiológicamente, lo que sucede es que es un serotipo que está circulando. Con el paso del tiempo, un serotipo, digamos, que puede como suplantar o sustituir al otro. Esa pregunta que tú me estás haciendo, en humanos yo al menos no lo conozco, no lo he visto descrito. En estudios experimentales sí se puede hacer. De hecho, bueno, las vacunas que se están intentando hacer con virus modificados, virus mutantes, son con los 4 virus a la vez. Entonces, sí, si tu pregunta es que un hospedero puede tener los 4 virus a la vez en el sistema, la respuesta es sí. Sería un montón igual. Sí. ¿Es necesario, Leandro, o según tu análisis, la cuestión del financiamiento en tanto a la ciencia? ¿Cuál es el análisis que vos haces en el intercambio que has tenido y en tu experiencia también? Sí, mira, yo creo que es un tema muy importante a destacar. La ciencia se divide en ciencia básica, que es un poco lo que le contaba antes, como entender los procesos biológicos, que no necesariamente se puede traducir o se llega a traducir a lo que se llama ciencia aplicada, que vendría siendo como un fármaco antiviral,
una vacuna. Mira, si tienes en cuenta que 390 millones de personas anuales sufren una infección por dengue, que todavía no hay una vacuna, que todavía no hay un fármaco antiviral, es necesario, sí, es necesario que haya entidades estatales, es un problema de salud, es un problema político, es un problema de Estado, hacerse cargo del financiamiento de la ciencia. Porque realmente es caro y realmente hacer investigaciones con rigor científico que puedan traducirse o no en resultados, ya sean tangibles o sean conocimientos, lleva una inversión por parte de los estados y debería ser una preocupación de cada país. Tu experiencia como estudiante en Cuba, Chile y Argentina es interesante también porque bueno, has recorrido varios países de América con diferentes cuestiones sociales, diferentes cuestiones técnicas, diferentes instrumentos también. ¿Cuál fue? ¿Cuál nos puedes comentar también para la gente que esté interesada y nos está escuchando? Sí, ha sido bien diferente, ¿no? Desde sociedades a sistemas políticos diferentes. El financiamiento, digamos, de la ciencia en Cuba es puramente estatal. En Chile hay una entidad que es el CONICET, que se encarga un poco de regular esto, se hacen concursos para que grupos de investigadores propongan problemas y bueno, a partir de ahí se puede obtener financiamiento. Uh-huh. Y bueno, también hay instituciones privadas, un poco de acuerdo sí a sus intereses, que pueden financiar o no. Particularmente en el caso de Argentina, te repito, el laboratorio de biología molecular de la doctora Gamandi, que tiene más de 20 años, no sabría decir el número exacto, pero más de 20 años al estudio de dengue, con colaboraciones con muchos científicos prestigiosos del mundo entero y han hecho unos aportes buenísimos para entender cómo funciona el virus dentro del mosquito, cómo funciona dentro de los humanos, qué características tienen. Entonces sí, han sido como visiones complementarias, ¿no? Que me han permitido, en Cuba yo trabajé un poco en salud pública, trabajé más con diagnósticos, con pacientes. En Chile tengo otro tipo de recursos y ahora vine a completar mi trabajo doctoral. Acá en Argentina con la expertise que tiene este grupo de trabajo. Bueno, Leandro, te agradecemos muchísimo por el tiempo. Ahora podemos saber un poquitito más sobre lo que es el dengue por ahí y lo que son. Aprendimos una nueva palabra gracias a vos, que son los serotipos, y te lo agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Te deseamos un hermoso fin de semana y que continúe la investigación para poder seguir avanzando, conociendo un poquito más de los serotipos, prevención y además poder encontrar una vacuna que permitiría... De paso te lo pregunto, ¿prevenir un posible contagio? Mira, hay una vacuna actualmente que ha tenido resultados controversiales, porque el dengue, como te decía, para hacer la historia corta, funciona como un caballo de Troya. Digamos que las células de defensa primaria del sistema inmunológico, los monocitos y los macrófagos, pueden transportar el virus. ¿Y por qué es re importante el tema de los serotipos? Porque te decía, si primero tienes una infección con dengue 1, tu sistema inmunológico lo va a controlar y va a producir anticuerpos para dengue 1. Sin embargo, en una segunda infección con dengue 2, digamos, esos anticuerpos no van a neutralizar a este virus dengue 2, pero lo van a reconocer parcialmente. Entonces, ¿qué pasa? Este virus, el anticuerpo medio que se queda pegado, pero no logra inactivar el virus entra a las células, a los macrófagos, y ahí funciona como un caballo de Troya, se distribuye por todo el organismo, y ahí es donde usualmente se producen los cuadros clínicos más severos, las hemorragias y la muerte. Entonces, pues no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero así. La vacuna actualmente tiene ese problema, que en individuos que no hayan tenido una infección natural por dengue, si son vacunados, van a tener anticuerpos para los 4 serotipos, ¿cierto? Eso está muy bien.
Pero cuando tú tengas una infección natural, digamos por dengue 4, tu cuerpo va a tener un background de anticuerpos para los 4 serotipos, por tanto van a facilitar la entrada. Y los resultados de los ensayos clínicos fueron devastadores, fueron bien tristes, porque personas que no habían tenido una infección previa por dengue, que fueron vacunadas, cuando tuvieron el contacto real con el virus, tuvieron cuadros clínicos más agresivos, más severos, incluso la muerte, que los que no estaban vacunados. Entonces, estos son resultados públicos por la Organización Mundial de la Salud, lo que estoy hablando, y a partir de eso se cambió las recomendaciones de esta vacuna. Entonces se recomienda que solamente se vacunen personas que ya hayan estado previamente expuestas al dengue, o sea, que hayan tenido una infección primaria, ahí se pueden vacunar, pero una persona que nunca ha estado en contacto con el dengue no puede usar esta vacuna tetravalente, porque sería peor el remedio que la enfermedad, como dice la frase Exactamente. Popular. Muchas gracias, Leandro, por la comunicación y que tengas un hermoso fin de semana. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hablábamos con Leandro Fernández García, él es biólogo, doctorado en Ciencias y Microbiología, él es cubano, estudiante de la Universidad de Chile, que está acá en Buenos Aires haciendo un intercambio con la universidad y está trabajando justamente en el Instituto del Leluar, averiguando, como bien pudimos ver en la nota, sobre la implicancia del dengue, cómo prevenirlo, cómo curarlo y cómo poder vivir un poquito mejor con y sin el virus latente.